La población en el país, aproximadamente uno de los primeros censos ya más confiables que se van a tener va a ser el censo de 1900. Y por eso tenemos ya un poquito de mayor precisión. Se sabe que son alrededor de 13.607.272 habitantes que viven en el país alrededor de este año de 1900. Poco más de 13 millones, tirando a 14 millones. Consideren ustedes que si hablamos desde la perspectiva, por ejemplo, en el año en el que yo estoy grabando esto es el 2021, y los resultados del INEGI nos dicen que ahorita la población de México es de 127 millones de personas. Ubiquen, menos de 14 millones de personas el año de 1900. Ustedes entenderán que la distribución poblacional, la mano de obra, los campesinos, los obreros, van a tener una proporción mucho menor en un espacio territorial muchísimo más grande a principios del siglo XX. De esos 13 millones, 368.777 vivirían en la Ciudad de México. Y básicamente entiendan por Ciudad de México lo que nosotros llamamos el centro histórico. Limítenlo al norte hacia la zona de Tlatelolco, limítenlo al sur más o menos a las alturas de lo que sería entre Avenida Izazaga y el metro San Antonio Abad, limítenlo hacia el oeste alrededor de lo que sería Anillo de Circunvalación y la zona de la Merced, y una pequeña saliente, estoy delimitándoles en esencia de lo que fue el islote de los viejos mexicas, una pequeña saliente territorial en la parte sureste, que sería donde actualmente está el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde tenemos la vía Tapo. Eso. Y fuera ya de esta zona de la Merced, era la laguna, cuando todavía existía la laguna de Adeveras, y si tú querías llegar a la zona de Texcoco, pues tenías que hacerlo literalmente en barquito. Había barquitos de vapor desde las épocas de Benito Juárez. Nada más para que se den una idea. Y del otro lado, hacia la parte del oeste, tendríamos como línea, aunque es irregular, para que se den la idea, lo que es el eje central, que va de sur a norte. El eje central es lo que más o menos nos delimita estos espacios que limitarían hacia la zona del oeste, con otras pequeñas salientes, siendo una de ellas la parte correspondiente a la Alameda Central. Allí es donde en la orilla, donde se encontraría la calle de Bucareli, la confluencia con el Paseo de la Reforma, eso ya son las afueras de la ciudad. Les recuerdo que el Paseo de la Reforma estaba fuera de los límites de lo que era la Ciudad de México como tal, para que ustedes también noten cómo se va a dar el crecimiento y el desarrollo de la capital en aquellas épocas. ¿Qué costumbres tendrían en estas zonas? ¿Cómo se moverían en ese sentido? Aquí me apoyo en las palabras de un diseñador industrial, como es el caso del maestro Rafael Fierro Gosman, que nos dice cosas muy interesantes al respecto. Según el Censo Municipal de 1900, la población de la Ciudad de México, 368.777 habitantes, sumada a la de las principales poblaciones circundantes como Tacuba, Guadalupe, Tacubaya, Coyoacán y Tlalpan, acerca el gran total a 500.000 de habitantes. Consideren ustedes que ciudades como París, Viena y Londres, para los alrededores del año de 1871, eran las únicas ciudades del mundo occidental que llegaban al 1.000.000 de habitantes. Aquí hablando de 1900, la Ciudad de México está creciendo, pero aún está muy lejos de esos números como para ser, entre comillas, considerada una ciudad importante. Para más o menos acercarnos al 500.000, tendríamos que sumar lo que eran ayuntamientos y lo que eran municipios, lo que eran pueblitos, como los que nos están refiriendo Tacuba, Tacubaya, Coyoacán, Tlalpan o la zona de Guadalupe. Entonces, entendamos que la Ciudad de México es todavía mucho más pequeña de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero la densidad poblacional, eso sí, creo que ya es muy importante a tomar en consideración. Sumemos también que entre los años de 1895 y 1910, los niveles de alfabetismo que se alcanzaban oscilaban inicialmente entre el 14.39% y para estas épocas ya está creciendo. La recibieron del 90, prácticamente del 90% de la población que no sabía leer ni escribir, y ya lo están abatiendo, ya llegamos al 80%, ya son alfabetizados 19.79%. ¿Pero eso qué significa? 8 de cada 10 personas
No sabían leer ni escribir y a muchos de ellos ni siquiera les interesaba hacerlo. Todavía falta mucho para poder hablar de un desarrollo de la cultura y de la conciencia de la sociedad porfirista, hablando sobre todo de las grandes extensiones de la clase baja, de la clase trabajadora, mucha de la cual el 80% más van a ser campesinos y un porcentaje va a ser de trabajadores de ciertos artes y oficios dentro, muchos artesanos, de los que van a vivir en las ciudades, y un número mucho más pequeño que van a ser los de los obreros. Otro punto que también hemos de considerar entre los años de 1900 y 1907. Sí hay gente egresada de instituciones profesionales, ¿no? Pero ¿cuántos van a ser los titulados en estas escuelas profesionales? El número también subió. Inicialmente solo había la recepción de 720 profesionales para 1900. Para 1907 ya se incrementó el número a 1062. Llama a los médicos, llama a los abogados, llama a los arquitectos, llama a los ingenieros, pero entendemos que todavía forman parte de una clase privilegiada. En el caso de los obreros, para aquellas épocas, contrario a lo que nosotros también se nos enseña, los obreros no eran fundamentales en política ni en economía. Solo, la excepción, van a ser en algunas ciudades específicas, porque no existe una clase obrera extendida, desarrollada y dominante en la sociedad porfiriana. Y aquí nuevamente vamos a revisar algunas otras cosas que nos dice el maestro Rafael Fierro al respecto. Las cifras solo pretenden hacer énfasis en el cambio radical sobre la forma de vida de una sociedad que pasó de mandar un telegrama o un cable a mandar un email, que cambió de gritar "van las aguas de la noche" desde el balcón de las residencias a lanzar el contenido de la porcelana, es decir, la basínica, a simplemente jalarle al excusado. Eso nos da una idea de cómo va creciendo y modificándose el uso y la costumbre en esta cultura y en esta sociedad. Era una sociedad que pasó del carbonero al gas natural entubado y que cambió la acepción de coche, con cochero y toda la cosa, a automóvil, de aguador a garrafones de agua distribuidos en camiones e incluso al squeeze, de hacer la plaza a hacer el súper. Nuevamente agreguemos otros datos. Van a aparecer nuevas colonias en la Ciudad de México. Y estas nuevas colonias van a seguir los principios urbanísticos y arquitectónicos franceses. Así es como se acostumbraba en aquella época y se van a terminar convirtiendo en las zonas más exclusivas de la ciudad. De esta manera, nos encontramos que estas nuevas colonias además van a convertirse como en los arietes de lo que en nuestros conceptos contemporáneos identificamos y denominamos como las tecnologías de información y comunicación, que pomposamente nosotros asumimos que son propias ya de la década de los 90 o más aún del siglo XXI. Esto es falso, ¿sí? Si nosotros tenemos un poquito de conciencia, evidentemente, conciencia histórica me refiero, evidentemente no reciben todavía esta nomenclatura, pero nos damos cuenta que ellos también tenían educación, que ellos también tenían lo más granado en tecnología, pero la tecnología de aquella época, y lo van a comenzar a utilizar para el desarrollo de la educación en el país o del desarrollo de las nuevas ciudades y de las nuevas urbes. Un escritor de nombre Alberto del Castillo Troncoso nos dice lo siguiente al respecto. Pensemos que si en el pasado buena parte de las comunicaciones dependían del correo terrestre y marítimo, después, gracias al telégrafo, el cable internacional y los teléfonos, se volvían accesibles ciudades lejanas, se acercaban parientes y amigos ausentes y se facilitaba la posibilidad de realizar jugosos negocios en otros lugares. Las comunicaciones sentaron así las bases para el surgimiento de un mercado más amplio e importante, es decir, un mercado nacional con el consiguiente establecimiento de instituciones bancarias y crediticias y el fortalecimiento de las ya existentes. Notemos entonces que, adecuado al pensamiento, al conocimiento, a la tecnología de aquella época, y no olvidemos que son positivistas, van a utilizar todos los recursos que en su momento se tienen para mejorar las situaciones de un país, de una ciudad, de la educación a su población, etc. Agreguemos ahora el proceso de la urbanización
Y aquí me apoyo en los comentarios de una historiadora, también mexicana, que tuve el placer de ser colega suyo cuando trabajaba en la institución del Instituto Cultural Helénico, que es el caso de la maestra, supongo que ya debe ser doctora, Judith de la Torre Rendón, que nos dice varias cosas muy interesantes. A principios del siglo XX, la Ciudad de México era reconocida, con orgullo, por gran parte de sus habitantes como una de las pruebas más fidedignas que el país experimentaba hacia la modernidad. Recuerden que estamos hablando de 1901. La fe en el progreso que imperó durante la larga administración de Porfirio Díaz afectó no solo la planeación y ejecución de las políticas urbanas sostenidas por los gobernantes, sino también las actitudes, las costumbres y el comportamiento de los capitalinos en los espacios y en el uso de los servicios públicos. Así, el progreso fue el fin determinante que rigió la sociedad. Sin embargo, para alcanzarlo, el Estado requirió una base, el orden, con todo y sus contundentes significados. A falta de refrigeradores, la gente tenía que adquirir sus alimentos casi a diario. Las clases media y popular realizaban sus compras en la principal central de abasto, que era en aquel entonces el Mercado de la Merced, al que adornaban montones de basura por doquier. Si de carnes se trataba, la gente iba al rastro con el objetivo de encontrar precios más baratos. El rastro era el matadero de animales. Otros puntos de venta que se diseminaron durante el Porfiriato en los barrios populares y en las colonias de la clase media fueron los pequeños establecimientos conocidos como estanquillos, instalados en casi todas las puertas de las casas. Es decir, un lugar de compraventa de productos de subsistencia mínima y que pues lo más fácil para poner un negocio, yo vendo quesadillas, yo vendo sopes, yo vendo comida en general o por ahí alguna fritura. Y pues es lo más sencillo de poner y es lo más sencillo de hacer directamente en la puerta de mi casa, ¿no? No tengo ni siquiera que pagar renta. La clase alta, por lo general, adquiría productos alimenticios en las tiendas de abarrotes recién instaladas, muchas de las famosas tiendas de ultramarinos, productos que vienen de ultramar, que vienen de Europa. A partir de 1900, una de las más afamadas de estas tiendas de abarrotes fue Clemente Jacques. Pero como no solo de pan vive el hombre, la gente consumía en el centro enseres e inmuebles para el hogar, así como ropa, mucha ropa. En la Lagunilla se adquirían telas bonitas y baratas que vendían los sirio-libaneses. Los inmigrantes van a formar ya una parte medular que va a crecer aún más en el futuro. Por la iglesia de San Pablo se ofrecían curtidos de piel y tejidos de hilaza. Los cajones de ropa estaban destinados a grupos intermedios que poseían un mayor poder adquisitivo. Mientras tanto, las clases acomodadas gastaban sus riquezas en tiendas de muebles situadas en la avenida 5 de Mayo y en almacenes departamentales. Estos primeros almacenes departamentales, como el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool o el Centro Mercantil. El Centro Mercantil, recordemos que fue el primer centro comercial a la moderna que vamos a tener aquí en México.